El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a hablarles sobre la teoría vygotsquiana o la teoría sociocultural desarrollada por el psicólogo ruso Lev Vygotsky. Para empezar, voy a darles unos pequeños datos bibliográficos sobre dicho autor. Bien, como lo mencioné anteriormente, Vygotsky es un psicólogo ruso de origen judío que nació el 17 de octubre de 1896 en lo que es la actual Bielorrusia y falleció el 11 de junio de 1934. Él fue uno de los teóricos más importantes y destacados en la psicología del desarrollo, esto debido a su trabajo con su psicología sociocultural o histórico-cultural, como también se le conoce, o teoría vygotsquiana. Su trabajo fue descubierto y divulgado por medios académicos occidentales en la década de 1960. Como un dato curioso, a Vygotsky se le conoce como el Mozart de la psicología. Este apodo, si se puede decir así, fue dado por el también psicólogo Stephen Todd. Bien, ya adentrándonos a lo que es su teoría sociocultural, la idea principal de esta es que el desarrollo social de los humanos únicamente se da por la interacción social de estos. Entonces, para ampliar un poco más sobre este tema, mis compañeros a continuación van a explicar punto por punto dicha teoría. La teoría sociocultural del desarrollo. Esta teoría fue propuesta por Lev Vygotsky, nacido en 1896 y fallecido en 1934. Lev Vygotsky fue contemporáneo con Piaget, Skinner y Freud, y todo su trabajo aportó bastante al campo de la psicología, así como para la comprensión del desarrollo de los sujetos, de los niños, de la psicología cognitiva y de la educación en general. La teoría sociocultural del desarrollo fue una respuesta al conductismo y su principal idea era que la sociedad contribuía mayoritariamente al desarrollo del aprendizaje o a cualquier proceso cognitivo. Por lo anterior, como la sociedad contribuye a estos procesos cognitivos, se puede decir que padres, parientes, pares y la cultura en general, la cultura entendida como un conjunto de creencias y actitudes culturales que van de generación en generación, forman el desarrollo, es decir, el desarrollo y el aprendizaje son sociales. Esta teoría propone que la participación de los niños debe ser proactiva dentro de un ambiente o dentro de un contexto específico. Es decir, gracias a la interacción social, el niño adquiere y mejora habilidades. Para Vygotsky, el aprendizaje o cualquier proceso cognitivo aparece dos veces, o en dos planos distintos. El primer plano es el plano social, en donde el sujeto aprende nuevas conductas y nuevos conocimientos. Y el segundo plano, el plano psicológico o el plano interior. Dentro de este plano, el sujeto interioriza ese conocimiento para hacerlo suyo y progresivamente mejorarlo. Bien, voy a presentar una introducción a la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Tenemos 6 puntos a considerar. El primero de ellos es el sistema psicológico. Vygotsky sentó las bases para el sistema psicológico siempre teniendo en cuenta la educación, es decir, que la pedagogía era un concepto clave en su enfoque. Segundo punto es que Vygotsky aportó mucho a la psicología evolutiva, por ejemplo en campos como el desarrollo sociocognitivo en las primeras etapas y cómo el lenguaje y la comunicación nacían, cómo se formaban. El tercer punto tiene que ver con el comportamiento. Vygotsky creía que el comportamiento, para entenderlo, había que estudiar sus procesos, estudiar sus fases. ¿Cómo se estudiaba eso? A través del análisis genético o el método genético. El método genético buscaba entender esos orígenes, las razones que llevaban a esos procesos psicológicos en el niño, entender cuál es la relación entre pensamiento y lenguaje y aprendizaje y desarrollo. ¿En cuáles ámbitos este método se incluía, se trabajaba? Primero es el filogenético, tiene que ver con lo biológico, con el desarrollo natural de la especie humana. El segundo, histórico sociocultural, con los sistemas sociales, esos sistemas que son arbitrarios, que son complejos y que le dan forma a la cultura social. Lo tercero es lo ontogenético, es el punto de encuentro entre el primero y el segundo. Y el tercero, microgenético, tiene que ver más con aspectos específicos de los procesos psicológicos del sujeto. Finalmente, quinto punto es el pensamiento y el lenguaje. Vygotsky sabía
muy bien que durante el desarrollo del habla del niño apareció una etapa preintelectual y durante el desarrollo intelectual apareció una etapa prelingüística. Esto quiere decir que pensamiento y lengua funcionaban de forma independiente hasta que en un punto se encontraban. Esto hacía que el pensamiento se convirtiera en un pensamiento verbal, es decir, se podía transmitir a través de un lenguaje y el lenguaje fuera racional, es decir, una autorregulación del lenguaje. La unidad básica del pensamiento verbal es entonces ese aspecto interno de la palabra, que es el significado. Sin significado no hay forma de transmitir el pensamiento. Finalmente tenemos la relación entre aprendizaje y desarrollo. Hay que entender que, bueno, cuando llegamos a la escuela ya venimos con un proceso de aprendizaje anterior a esa etapa que hay que considerar porque desde los primeros años estamos aprendiendo. Hay dos componentes que hay que entender, que el primero es el nivel evolutivo real, que son todas esas capacidades biológicas, son todas esas actividades que el niño puede hacer por sí solo, no necesita ayuda, y que dan cuenta de sus capacidades intelectuales. Y el segundo es el nivel evolutivo potencial, el nivel de desarrollo potencial que permite al niño solucionar problemas solo si alguien se lo explica, es decir, necesita la intervención de un sujeto. Por lo tanto, la conclusión es que el aprendizaje genera, alimenta, activa procesos psicológicos que florecen en un ambiente cultural, es decir, necesita la interacción de otras personas. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? A través del lenguaje. Y bien, hasta aquí termina una breve explicación de la teoría y damos paso al siguiente tema. Vygotsky es uno de los autores más influyentes en el campo de la pedagogía y la psicología. Es así como uno de sus grandes aportes es la teoría sociocultural, que se encarga del estudio del desarrollo cognitivo a temprana edad o en la niñez. Asimismo, personajes importantes como Jean Piaget, Skinner, entre otros, también desarrollaron teorías al respecto. Sin embargo, en este espacio se va a mostrar algunas diferencias entre la teoría de Vygotsky y la teoría del constructivista Jean Piaget. La primera son los factores culturales que afectan directamente el desarrollo cognitivo del niño. Vygotsky hace énfasis en el papel importante de la cultura en el desarrollo cognitivo del niño, teniendo en cuenta que aunque todos los individuos pasamos por unas mismas etapas en el proceso de crecimiento que llevamos, no todos nos desarrollamos o estamos en un mismo ambiente cultural, mientras que el psicólogo suizo Jean Piaget no prestaba tanta atención a las diferencias culturales, sino se enfocó en lo que él llamó las etapas universales del desarrollo cognitivo. Estas etapas universales son 4, de las que no voy a profundizar, solo voy a nombrar. La primera es la sensomotriz de los 0 a los 2 años, la segunda es la preoperacional de los 2 a los 7 años, la tercera es la de operaciones concretas de los 7 a los 12 años y finalmente la cuarta es la de operaciones formales de los 12 en adelante hasta la etapa adulta. La influencia social en el desarrollo cognitivo. Vygotsky defendía firmemente la idea de que la comunidad o el grupo donde se relaciona el individuo desempeña un papel importante en el proceso de hacer sentido a las cosas o darle sentido a las cosas. A diferencia de Piaget, Vygotsky propone que el desarrollo individual del niño proviene principalmente del aprendizaje social que éste obtiene. Según Vygotsky, cada función del desarrollo cultural del niño aparece 2 veces, primero en un nivel social y segundo en un nivel individual. El primero se da entre personas y es un nivel interpsicológico. El segundo se da dentro del niño y es un nivel intrapsicológico. Según Vygotsky, el desarrollo cultural del niño proviene de los factores que lo rodeen de primera mano, por ejemplo los familiares, en este caso sus padres, quienes son facilitadores de sus primeros conocimientos, como comer, hablar o ponerse de pie, entre otras cosas. Esto hace que participen activamente en su proceso de aprendizaje y en su propio descubrimiento de esquemas o de marcos mentales. Por ende, para Vygotsky es mucho más importante el aprendizaje que se obtiene por medio de una interacción social entre un niño y un tutor competente, el cual puede moldear comportamientos y brindarle instrucciones verbales al niño. Vygotsky se refiere a este fenómeno como diálogo cooperativo o en colaboración. Este diálogo propone que el niño trata de comprender las instrucciones brindadas por el tutor competente, a menudo un
interioriza esa información para luego emplearla o regularla bajo sus comportamientos o para sus propios objetivos. Por ejemplo, cuando una niña quiere armar un rompecabezas por primera vez, si ella lo hace sola, va a fracasar en su intento. Pero si por el contrario está acompañada de un tutor competente como su padre, este le va a brindar instrucciones y estrategias básicas para la construcción del rompecabezas y de esta forma le da las herramientas para que ella lo pueda hacer por sí misma. Cuando el padre vea que la niña se está volviendo más competente, va a dejar que actúe de forma más independiente. De acuerdo con Vygotsky, este tipo de diálogo cooperativo de colaboración promueve el desarrollo cognitivo. Para mayor comprensión de la teoría de Vygotsky vamos a ver otros principios como el otro más experto y la zona de desarrollo próximo que se explicará a continuación. Como se dijo anteriormente, el papel del contexto y del ambiente donde está un niño es muy importante. Vamos a hablar del papel de los adultos dentro de este proceso. Los adultos le brindan las herramientas a los niños para que ellos adquieran nuevos conocimientos. Es decir, los adultos en este caso vendrían siendo el otro más experto. Este concepto es muy importante para Vygotsky, ya que el otro más experto es aquel que tiene las herramientas y una mejor comprensión del mundo. Cabe aclarar aquí que no es una comprensión del mundo general, sino una comprensión del mundo dentro de pequeñas áreas. Dentro del otro más experto aparece un concepto importante para Vygotsky, que es el andamiaje. El andamiaje hace alusión a la representación o al papel que juega el otro más experto dentro del desarrollo cognitivo del niño. Además, también aparece el concepto del aprendizaje colaborativo. Vygotsky creía que este aprendizaje es muy importante, ya que como cualquier persona puede ser el otro más experto, los niños van a pulir sus debilidades teniendo en cuenta otros errores que le pueden hacer ver sus compañeros. Una vez hablado del concepto del otro más experto, otro concepto muy importante en la teoría de Vygotsky es la zona de desarrollo proximal o aproximante. Vygotsky concibe esta zona como un área de instrucción y de orientación en donde el niño puede desarrollar habilidades que con el tiempo servirán como base para las funciones mentales superiores. Este es un concepto importante que se relaciona con la diferencia entre lo que puede hacer el niño por sí solo o de manera independiente y lo que puede lograr con la orientación de otro más experto. Vygotsky también consideró la interacción con sus pares como una forma más eficaz de desarrollar habilidades y estrategias que ayudaran al niño a desarrollar las actividades. Es por esto que se le dice a los profesores que utilicen o pongan en práctica ejercicios de aprendizaje cooperativo en donde los niños con menores competencias puedan ser orientados o ayudados por niños con mayores habilidades. Bueno, pues bienvenidos a la explicación de lo que es el lenguaje y el desarrollo cognitivo según la influencia y la teoría de Vygotsky. Bueno, nos dice Vygotsky que el lenguaje y el desarrollo cognitivo van completamente, íntimamente influenciados dependiendo del contexto. Dice Vygotsky que el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. Obviamente, para poder interactuar con otras personas necesitamos hacer uso del lenguaje, ya sea escrito, ya sea hablado, sea lenguaje de señas, etc. El lenguaje tiene un proceso de aprendizaje íntimamente, en el cual tiene unas funciones elementales. Las funciones son la atención, la sensación, la percepción y la memoria. Dentro de la influencia del contexto y la relación con el habla y otras personas tenemos tres tipos diferentes: el habla social, el habla privada y el habla privada interiorizada. Dentro de cada uno de estos tres conceptos podemos descubrir estas cuatro funciones elementales. Es decir, el habla social es aquella que nos habla con otros. Somos pequeños, más o menos dice Vygotsky, a comparación de Piaget. Piaget tiene muchas distintas etapas de crecimiento, Vygotsky solo cuenta con tres. La primera más o menos es de los 2 a los 3 años, la cual uno comienza a hablar con otros, comienza a expresar sus sentimientos, sus sensaciones. Tenemos la atención, la sensación, la percepción y la memoria. Teniendo en cuenta que en este proceso, en esta primera etapa, estamos fortificando nuestra memoria.
Como segundo, tenemos el habla privada. El habla privada es aquella que es hablar con nosotros mismos, el habla intelectual. Dice Vygotsky que este proceso ocurre más o menos entre los 3, 4 y 5 años, el cual tenemos lo que es la sensación, la percepción y estamos agilizando nuestro concepto de memoria. En el momento no tenemos atención, simplemente nos estamos interiorizando, estamos teniendo un concepto intelectual de lo que tenemos como memoria. Por último, tenemos lo que es el habla privada interiorizada, es algo silencioso, es algo interno, es algo filosófico, más o menos ocurre entre los 7, 8, 9 años de edad, según la teoría de Vygotsky, y en esta utilizamos lo que es la atención, la sensación, la percepción y la memoria, íntimamente utilizando la memoria. Como podemos ver, todo esto tiene una relación. Entonces, dice Vygotsky, para la influencia del lenguaje y el desarrollo cognitivo es importantísimo el contexto. Pero bueno, ahora, ¿cómo podemos aplicar esto pues, en la vida real? La aplicación de esto es simple. Digamos, en una aula de clase podríamos utilizar el ejercicio resumir, el ejercicio cuestionar, el ejercicio aclarar y el ejercicio predecir, relacionándolo con las funciones elementales, la atención, la resume, la sensación cuestiona, la percepción aclara y la memoria predice. Entonces, íntimamente, pues Vygotsky tiene toda la razón, siempre y cuando el contexto y el desarrollo de nuestro círculo social sea ligado a nuestro conocimiento, vamos a tener un buen desarrollo cognitivo. De lo contrario, pues estaríamos un poco perdidos de nuestro horizonte. Bueno, pues Vygotsky nos dice que el lenguaje tiene dos papeles críticos en el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Pues de una persona, de un niño, de un joven. Primero, es que los adultos transmiten la información a los niños pues a través del lenguaje, y el cual, este lenguaje sirve y permite o es una herramienta de adaptación intelectual. Como decía anteriormente, los tres tipos de lenguaje van íntimamente ligados a esto. Teniendo en cuenta que el lenguaje tiene 4 herramientas que las expliqué anteriormente, las cuales van ligadas unas con otras. Es decir, el lenguaje es el papel más importante en la juventud, en el niño, en el contexto, en la sociedad, para el desarrollo o el buen desarrollo cognitivo de la persona, pues de la personalidad, del intelecto, de la vida cotidiana de un individuo. Siendo más, agradecimientos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Aplicaciones de la teoría de Vygotsky en el aula de clase. Una de las aplicaciones más contemporáneas es la enseñanza recíproca. Esta se utiliza para mejorar la capacidad de los estudiantes para involucrarlos más en su propio desarrollo y aprendizaje, a través de la observación de profesores y estudiantes entablando un diálogo. Por tanto, los profesores y los estudiantes participan en la práctica de 4 habilidades: resumir, aclarar, predecir y cuestionar. Con este método el papel del profesor se reduce. Además, Vygotsky fue relevante con otros conceptos como el andamiaje, ya explicado anteriormente, y la tutoría entre pares, que es cuando dos compañeros se ayudan y brindan conocimientos y habilidades entre sí para mejorar su desarrollo cognitivo. Además, las teorías de Vygotsky han generado gran interés dentro del ámbito educativo, ya que propone que se den diferentes niveles de pares, donde los pares más competentes ayuden a los pares con más dificultades para permitirles avanzar en su zona de desarrollo próximo.